Fabi Guarneros, anticípanoslo todo. Todo, como quieras, mi querida y bonita. Vamos a hacer prospectiva informativa. Y bueno, evidentemente hay dos temas que siguen en la agenda pública y que van a ser qué va a pasar con el juicio de Julio César Chávez Jr., ¿no? Ovidio Guzmán en esta semana también tiene presentación en la Corte de Estados Unidos. ¿El 9? Y ahorita les voy a ir diciendo las fechas, claro. Pero el punto es que pues es la negociación con México, ¿no? Pero otra vez, cada semana la relación México y Estados Unidos va teniendo un ingrediente adicional. Apenas estamos terminando de negociar el Tratado de Libre Comercio, cuando nos topamos con los aranceles, están en la negociación, se logró finalmente, entre acuerdos o no, diálogos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que para esta ley hermosa y preciosa de Donald Trump, la gran ley hermosa y preciosa, solo tuviéramos el 1% de las remesas, ¿no? Es decir, cada periodo de tiempo se va agregando un ingrediente adicional. Estamos saliendo en esta semana también del tema de la sanción y la cuarentena por el gusano barrenador, ¿no? Nos vamos a enfrentar a una nueva sanción por el tema de la vaquita marina, es decir, se agrega un ingrediente adicional. Estamos en el tema migración, justicia es clave, por eso el tema de Julio César Chávez Jr. y el tema de Ovidio, por pues todas las, pues son testigos protegidos, todas las cosas que están diciendo, en lo que se aclaran o no, se prueban o no las acusaciones, va a ser toda como cochinada con ventilador, va a salpicar para todos lados. ¿Pero qué creen? El ingrediente nuevo es este tema de la gentrificación que han platicado muy bien en este programa con nuestro colaborador, Luis Berman, pero que tiene que ver con los mensajes homofóbicos y de odio que se difundieron en las redes sociales. No pasaría de ahí, de ser actos violentos de los que se van a investigar, de los que ya se pronunció el gobierno de México, si no fuera porque tenemos a un Christopher Landón que todo el tiempo está viendo vía redes sociales qué se dice y qué no se dice. Y los mensajes virales que se hicieron, muchos morenistas también replican, mucha gente con intereses políticos replican, y esto le pega sin duda a la relación México-Estados Unidos. Por eso les digo que cada vez es bien interesante esta agenda política México-Estados Unidos, que no podemos dejar de lado, ¿no? Así es, se hace muy compleja y resulta muy importante la palabra o de la jefa de gobierno en este caso y de la presidenta. Y hubo pronunciamiento del sector empresarial el fin de semana, ¿no? Entonces, que 2 días, sábado y domingo, estuvieron insistiendo con sus comunicados de prensa, toda la industria de servicios de la Ciudad de México, porque no se pueden permitir estos actos vandálicos. Y sí, efectivamente, cuando llegas a la violencia es porque las leyes no han funcionado, los caminos del diálogo y de la negociación política tampoco, pero ¿quién está atrás de esta violencia, no? Entonces es bien interesante. Esa es la gran interrogante. Ese es uno de los temas. El otro tema tiene que ver también con los temas del INE, los temas de los funcionarios del INE que se van a estar yendo ya en esta semana porque terminaron el periodo, pasó las elecciones, eran gente todavía de la administración pasada del INE y pues los van a ir limpiando, ¿no? Entonces, así va a estar la semana, muy interesante. Muy interesante. Y vamos a empezar. Hoy, por ejemplo, luego de las 4 audiencias de la Fiscalía en Jalisco, se va a reanudar el proceso, el juicio oral, para una posible ya fallo final contra las 10 personas detenidas el 18 de septiembre y que tienen que ver con el predio de Teuchitlán. Es decir, este proceso continúa, solo hay 10 personas detenidas. Esto es algo que los buscadores de Jalisco tienen muy pendientes porque no es posible, ¿no? Era una investigación que se había suspendido, que 6 años después no se hizo nada, que se ventila a la luz pública lo que pasa ahí, que son finalmente campos de entrenamiento para el crimen organizado, más allá si se enterraban o no los cuerpos, sí se comprobó que ahí se entrenaba gente, que ahí se desaparecían y pues solo 10 personas, es increíble, ¿no? Además, con el hallazgo reciente este fin de semana de buscadores guerreros de Jalisco, de otras más cuerpos en otro predio. Entonces, hoy es el tema también importante, estaremos pendientes de esta Fiscalía de Jalisco, cómo procesa la información.
El fiscal Gers Manero también dijo que, retomando el tema de Julio César Chávez, que ya había, la justicia había puesto 5 amparos para evitar que se detuviera Julio César Chávez aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y estos habían fracasado, por eso él se mantenía en Estados Unidos. Entonces, lo que van a hacer ahora es que hoy van a tener una audiencia y de lo que salga en la audiencia en Estados Unidos se van a ver las acciones que México va a seguir, porque finalmente en México sí es requerido, ¿no? Sí es requerido, Sí es y requerido. es muy evidente con las declaraciones del fiscal, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy también estaremos pendientes. El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México invitó, por eso les decía que el tema se cruza México-Estados Unidos, invitó ya a los inconformes a un diálogo en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, para este tema de la gentrificación y poder generar una charla. Ojalá hayan escuchado esta gran entrevista que hiciste con Luis, porque él dijo algo muy importante. Esta solución es de todos y se tiene que escuchar a todos. Entonces, sí es importante promover digamos que la movilidad económica de la Ciudad de México. Si es necesario los ingresos, si es necesario estas visitas, si es necesario fomentar la actividad económica. O sea, gentrificación no solo implica que subas las rentas muy altas y ya, y que vayas a un restaurante y comas muy caro. Implica también que haya apertura de un restaurante, que haya un sueldo para los trabajadores de esos restaurantes, que haya movilidad en los estacionamientos, en el transporte público y en el taxi. Es decir, genera una cadena de ingresos mucho más amplia. Pero efectivamente hay que escuchar a los vecinos, hay que escuchar a los residentes y sí, a los jóvenes que desde las periferias tienen que llegar a vivir, a trabajar estas zonas y que no son inalcanzables las rentas ahí. Efectivamente hay que tener un diálogo, pero un diálogo. Y las acciones tienen que incluir a todos, no nada más, pues esto, un diálogo de sordos, lo que tú has vivido en el Congreso. Claro. Se hacen todos estos diálogos abiertos, parlamentos abiertos, ahorita estamos con la ley de las 40 horas de trabajo, pero al final hacen lo que se ordenó en la iniciativa original. Ya se tenía previsto. Exactamente, ¿no? Entonces, eso también es el enojo, el encono que hay, ¿no? Hoy empiezan estos diálogos en la Ciudad de México, ojalá asistan. Y tristemente, muchas de las imágenes que también se difundieron en las redes sociales sobre estas protestas, había gente que verdaderamente toman esto como un show, ¿no? Como ir a sentarse, a justo hacer un picnic y todo, a quemar una piñata, ¿no? de Donald Trump y de los gringos, pero esto no abona ni a que pare la gentrificación, ni a buscar el diálogo, y sí a que quiten muchas visas, y eso no es saludable. Sobre todo, ¿saben para quién? Para muchos estudiantes, mi querida Ivonne, es cierto, que sí van a los intercambios culturales y les están deteniendo los procesos de visa. No, y le ponen muchas piedras al gobierno de México y por lo tanto a los mexicanos en esta necesaria vecindad que debe tener buenas reglas con Estados Unidos, ¿no? Exactamente, porque es nuestro socio comercial número 1 y con el que tenemos también intercambio cultural. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy con el presidente de Estados Unidos para conversar sobre la guerra en Gaza y la búsqueda del acuerdo de paz. Esta es otra de las agendas internacionales importantes. Muy importante. Porque el conflicto allá sigue y pues la guerra es también un negocio lucrativo. El martes 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum va a dar detalles sobre el hallazgo de estos 383 cuerpos en el crematorio de Ciudad Juárez. Y también la idea es saber qué va a pasar, ¿no? Ya también Carlos Coria te comentó muy bien la investigación que hay, los dos, pues el dueño y el asistente, el dueño original que murió, pero pues todavía hay muchas, ¿qué pasó ahí? Exactamente, las funerarias pues coludidas con este crematorio, ¿no? ¿Quién permite ese tipo de omisiones sanitarias de un tamaño tan grande? Exactamente. ¿No? Y pues las familias. Finalmente siempre hay que pensar en las familias, que son las más perjudicadas, son las otras víctimas de estos sucesos de corrupción. Qué lamentable que existan estos tamaños tan grandes de ejemplos de corrupción en nuestro país. Y el martes también es la audiencia, lo que tú decías muy bien, el miércoles 9 de julio, de Ovidio Guzmán en Chicago, y acuérdense que el 30 de junio se declaró culpable. Esta declaración de culpabilidad era para poder tener menos cargos, evitar la pena de muerte y declararse testigo protegido. En Sinaloa se cumplen 10 meses de violencia 10 meses de la violencia en Sinaloa. El mismo 9 de julio, 10 meses de violencia
continúa en Sinaloa. Y también recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha admitido que Sinaloa es como el talón de Aquiles en materia de seguridad, ¿no? Posiblemente entran en vigor los aranceles recíprocos que Donald Trump anunció para los países. Pero, ojo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el fin de semana una cadena de noticias que probablemente se extienda al 1 de agosto. Entonces hay que estar pendientes también el 9 de julio por si entran o no en vigor esos aranceles recíprocos. El jueves 10 de julio, ese es un Día Internacional de los Beatles, que por cierto me he encontrado con centennials primerizos, o sea, los centennials de 9, 10 años, que están retomando la música de Beatles. Y es cuando justamente el 10 de julio de 1964 la banda regresó a Liverpool triunfante de su gira de Estados Unidos. Entonces es como el resurgimiento de este gran poder que tenían y que no era tan reconocido. Pero después del éxito en Estados Unidos, que son las imágenes más icónicas que tienen, ¿no? Sí, sí, de cuando esa van gira, caminando, ¿no? Exactamente. Ahí, y de la gira que tuvieron en Estados Unidos, ¿no? También hay imágenes donde se desbordaba los fans por ver a los Beatles, ¿no? Y cobran ese relieve internacional. Exactamente. Sí. El sábado 12 de julio, American Society realiza la gala en honor al embajador de Estados Unidos en México. También es muy importante porque desde aquí se están coordinando las acciones de la negociación política con Estados Unidos y es un embajador duro, ¿no? Como le dicen, no es suavecito. Y está trabajando en la mano con Christopher Landau, entonces es importante esta recepción. Ese evento es muy importante. El domingo es el Día Mundial del Rock. ¿Por qué lo recordamos? Porque se celebra cada 13 de julio y se recuerda el gran evento de Live Aid, ¿te acuerdas? En Londres. Y ahí participaron las grandes bandas. Es importante también por Oasis, que ya se está retirando. Bueno, muchas gracias por sobreavisarnos de manera tan puntual, queridísima Fabi, y gracias por acompañarnos hasta aquí.